¿Qué tal, puzolanes? Bienvenidos a otro vídeo de resumen de los gran premios que estamos viendo en Hasta la Pista. Hoy nos toca el Gran Premio de Mónaco y bueno, qué decir, la verdad es que un gran premio que nos sorprendió a todos. El final sin duda nadie se lo esperaba. Quizás te lo podías imaginar un poco si veías la clasificación de la partida de salida, pero finalmente, bueno, ocurrieron muchas cosas y no podía uno quitar los ojos del vídeo, de la pantalla, porque realmente estaba todo muy, muy, muy emocionante. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que vamos a empezar por la carrera. Os comentaré algunas cosillas que pasaron también antes, que explican. Lo primero es que fueron 20 coches los que clasificaron y normalmente suelen ser, lo máximo son 24, y el resto, pues si no llega al tiempo establecido, pues se quedan fuera. Fueron 20, en muchos casos por problemas de accidentes o de fallos, que había habido fallos mecánicos que había habido el sábado en la clasificación. Quizás destacar más el de Héctor Rebache, el del compañero de Nelson Piquet. Recordar que los Brabham son coches que ya hemos visto que son punteros, que están yendo muy bien, y Héctor Rebache no llegó a clasificar. Esto fue por causa de que el sábado tuvo ese accidente, pues en la chicane de la piscina, donde perdió el coche y dañó la parte trasera, y a pesar de que tenían coches de repuesto en boxes, pues los reglajes y digamos la configuración del coche pues no se ajustaba, o no consiguió el mexicano pues hacerse con el coche para poder clasificarse. Por lo tanto solo teníamos un Brabham para la carrera. Y bueno, el Brabham cumplió porque Piquet consiguió la pole position, salía en primera posición. Ya sabemos que en Mónaco tener la primera posición es casi tener la victoria. 90% de probabilidades de que puedas acabar. Y muy seguido teníamos al Ferrari de Gilles Villeneuve, que vimos cómo rendían los motores turbo, el motor turbo de Ferrari, y les llevaba pues hasta esta segunda posición. En tercera teníamos el Lotus de Nigel Mansell, que clasificaba muy bien. Cuarto teníamos a Carlos Reutemann, el primero de los Williams. Y bueno, luego teníamos también a De Cesaris, perdón, a De Angelis con el Lotus. Teníamos al Williams también. En fin, teníamos los Williams un poco retrasados, más retrasado Alan Jones que Reutemann. Y bueno, los Ferrari, pues solo Villeneuve en segunda posición y Didier Pironi estaba en 17ª, o sea que salían muy, muy, muy atrás. También problemas, no llegaron a conseguir pues encontrar esos reglajes que les hicieron conseguir ese extra de velocidad. Y nada, todos muy tensos con esa salida, ¿no? Siempre es una incógnita, bueno, muy interesante ver esa primera curva de Santa Devota y ver cómo llegan los coches. Además, en este circuito, si lo comparamos con los actuales, pues no existe esa escapatoria del piano interior, sino que el propio límite de la curva pues lo establece el guardarraíl. Por lo tanto, no existe posibilidad de irse largo o de evitar el conflicto. Sorprendentemente fue todo bien. La primera curva se mantuvieron las posiciones. Piquet mantuvo la primera posición. Gilles Villeneuve no llegó a atacar, o llegó a atacar pero no llegó a conseguir nada. Y nada, en esa subida vimos el primer incidente que ocurría entre el Alfa Romeo de Mario Andretti y también el McLaren de Cesaris, que bueno, se tocaban en la subida. Yo creo que Mario Andretti pues no vio a De Cesaris y este le dio por la parte de atrás. Afortunadamente no hubo una pelotera muy grande y fue muy poco extraño porque iban los coches, había muchos coches detrás y podían haberse encontrado los dos coches y haberse los llevado por delante. Pero solo fueron ellos dos los que abandonaron. A partir de este momento, pues todo muy junto. Vimos que el Brabham se iba mucho, se iba muy largo. Tenía muy buen ritmo. Piquet conseguía meterle distancia al segundo clasificado, que era Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve empezó a quedarse un poco para atrás. Después él afirmó que comenzó a tener problemas con los frenos y no podía exprimirlos tanto. Y vimos como bueno, pues como Alan Jones lo conseguía adelantar en un punto. Bueno, fue un adelantamiento de hecho espectacular. Lo hizo llegando a Mirabeau, bajando por esa zona bacheada después del casino, y le sorprendió metiéndose por el interior, y Villeneuve pues no pudo hacer nada, no pudo cerrarse, y pasó a Alan Jones perfectamente.
Muy atentos estábamos con el argentino, con Reutemann y Nigel Mansell. Nigel Mansell estaba delante suya, en tercera posición. En ese momento pues estaba intentando, antes de que ocurriese lo del adelantamiento de Jones, pues Nigel Mansell estaba aguantando a Reutemann. Y fue al principio, en los primeros compases de la carrera, donde dio un toque con el guardarraíl y dañó la suspensión trasera. Con eso, según afirma Reutemann, pues hizo un extraño llegando a la curva de Loebs y paró en seco, lo que no pudo evitar el argentino y dañó su alerón. Esto que nos hizo luego ver pues que Nigel Mansell acabó abandonando porque tenía dañada la tracción trasera y Reutemann pues tuvo que entrar para cambiar ese alerón. Por lo tanto, mal para el argentino, que ya comprometía. Pero bueno, fue curioso porque una de las cosas que vimos es que, a pesar de tener una avería y a pesar de tener esas paradas tan largas para cambiar alerón, de hecho vimos cómo le quitaba la carcasa de la parte superior para poder cambiar el alerón del Williams, es Mónaco. Y Mónaco ahora no tanto, pero en su época era muy fácil que hubiese muchos abandonos por fiabilidad, muchos abandonos por errores de piloto, y merecía la pena seguir saliendo a la pista, al margen de tener 2 vueltas perdidas, una vuelta perdida. Todavía existía la posibilidad de que acabaras en los puntos. Y bueno, muchos coches salieron. Nigel Mansell no pudo salir porque tenía el coche dañado, pero Reutemann sí volvió a la pista. Y bueno, nos vamos al siguiente evento, que fue quizás la parte más emocionante, que era ver cómo Alan Jones y cómo ese Williams volaban en Mónaco y iban alcanzando, recortando poco a poco a esa distancia que había metido Piquet. De hecho, llegaron a estar a 20 segundos y Alan Jones se comió los segundos. A eso de la mitad de carrera estuvieron muy juntos. Alan Jones realmente se le comía, traccionaba muy bien. Hubo un par de intentos en Mirabeau, también saliendo de Anthony Knox. Y bueno, es Mónaco y al final, si sabes dónde defender, pues es muy difícil que te pasen realmente. O cometes un fallo o no hay manera. Y bueno, Piquet aguantó muy bien los ataques de Alan Jones, y Alan Jones pues acabó quedándose más atrás, a una distancia de unos 2 segundos. En parte pues por los neumáticos ya los tenía bastante desgastados, y también tenía problemas en la inyección del motor, de la alimentación del motor, pues no estaba dando esa potencia que necesitaba. Todo apuntaba a que Piquet se largaba. Piquet tenía el liderazgo bien cogido. Reutemann acabó abandonando por problemas en la caja, y el peor escenario se planteaba. Realmente Reutemann había conseguido esa ventaja después de Zolder, después de que sus 2 máximos contrincantes pudieran abandonarse por sendos errores, y él pudiera ampliar esa ventaja. Entonces era justo lo contrario de lo que estaba ocurriendo ahora. Estaba tanto Alan Jones como Nelson Piquet en primera y en segunda posición. Era como devolverle el favor y perder esa oportunidad de poder ampliar el liderazgo en el campeonato, que recordemos que tenía 34 puntos Reutemann, seguidos de los 22 de Piquet. Entonces imaginemos que hubiera sido una muy buena oportunidad para el argentino haber conseguido una victoria. Se le escapó, pero cosas que ocurren, es Mónaco, y contra todo pronóstico, cuando Nelson Piquet ya estaba más tranquilo, más cómodo, había rechazado esas presiones de Alan Jones de adelantarle, pues llegó después de la chicane, después del túnel, llegó a Tabac, se encontró con 2 doblados. No se sabe si hubo una confusión, estaba Patrick Tambay y Eddie Chever, y él pues se me coló por el interior. Pensaba que Patrick Tambay le iba a dejar, pero él siguió. La cosa es que perdió la concentración en Nelson Piquet y se fue contra el guardarraíl. Un golpe que destrozó el coche en toda la parte lateral derecha y que le dejaba fuera de la carrera. Por lo tanto, muy sorprendente es esa acción, esa poca sangre fría que tuvo Piquet para afrontar esos doblados, que es cierto que son muy duros, o comparado con lo que vemos hoy día, tardan mucho en dejarse doblar, siguen muy pendientes, continúan su carrera, siguen su curso, y en algún que otro momento pues traen problemas. Pero claro, sabiendo eso, siendo Piquet, liderando, sabiendo que estás consiguiendo una primera posición en Mónaco y que le vas a meter
le vas a recortar muchos puntos a Reutemann, yo no hubiera dudado tanto o hubiera tomado ese riesgo de intentar adelantar en un sitio que es muy complicado. Total, ese fallo hizo que Piquet abandonase y pidiera el liderazgo y por lo tanto Alan Jones se quedaba primero. Ese fue el primer punto que todos nos quedamos pues muy sorprendidos porque realmente es un fallo de novato, de perder los nervios. Quizás esa presión de Alan Jones pues hizo que el brasileño no estuviese a la altura. Y como ya vimos en Zolder, fue un error no forzado, fue un error suyo un error de pilotaje por falta de concentración o por despiste. Y en Mónaco eso pues penaliza y no perdona. Segunda parte de la carrera, tenemos a Alan Jones con una ventaja muy grande de unos 30 segundos a Gilles Villeneuve, que él no aparecía en la realización, nadie sabía cómo estaba yendo el coche de Ferrari, pero cuando nos lo enfocaban de vez en cuando veíamos que a pesar de ir lento, iba al límite. Gilles Villeneuve no paraba de ir al límite. Y eso es algo que, pues le acabó recompensando. Alan Jones con esos problemas de motor pues empezó a perder, quedaban 10 vueltas, Villeneuve comenzó a recortarle 1,5 segundos por vuelta más o menos, hasta que llegó a la posición de Jones. Y ahí todos nos quedábamos 5 vueltas y veíamos al público animar muchísimo al canadiense, con muchas ganas de que se produjera ese adelantamiento y bueno, soñaba con una victoria inesperada de Ferrari. Y así fue, cuando vimos que Villeneuve estaba ya a 1 segundo, de hecho no supimos dónde podía adelantarlo y fue claramente pues en la línea de recta, vimos que tenía todavía más esos problemas de velocidad del Williams, se le metió por el interior y Villeneuve tomó el liderato. Y bueno, y el resto ya es historia. A partir de ese momento Villeneuve, a falta de 4 vueltas, pues se hace con el liderazgo, gana la carrera y se lleva el primer triunfo de Ferrari en un circuito como Mónaco, o sea que muy bien. Y además la primera victoria de un motor turbo que recordemos que aunque había sido pionero Renault, pues muchos de otros equipos tenían también ese concepto y Ferrari pues era uno de los equipos que estaba desarrollando ese motor turbo. Así que bueno, básicamente fue eso. Para mí una victoria merecida, una victoria también compensando un poco la mala suerte que tuvo en otras ocasiones Gilles Villeneuve, una victoria de un esfuerzo constante, de llevar un ritmo muy bueno y no cometer fallos en Mónaco, mientras el resto pues cometió, y que le llevó a ese liderato. Segunda posición fue Alan Jones, tercera posición para Jacques Laffite, que hizo muy buena carrera, muy constante. Cuarta posición para Didier Pironi, el otro conductor de Ferrari, también a destacar porque Didier Pironi salía en 17ª posición, por lo tanto, bueno, fue espectacular la conducción del piloto francés. En quinta posición tendríamos a Eddie Chever, en sexta posición tendríamos a De Angelis, en sexta sería Eddie Chever, y me estoy equivocando, quinta Eddie Chever, sexta Mark Surer y el séptimo Patrick Tambay. ¿Por qué digo séptimo y no sigo con octavo y no noveno? Porque realmente solo acabaron 7 coches. De 20 solo acabaron 7 coches. Por lo que podéis contemplar, podéis ver que realmente merecía la pena sacar el coche a pesar de llevar 2 vueltas perdidas o una vuelta perdida. De hecho, si vemos la clasificación final, a partir del cuarto ya es una vuelta perdida. O sea que imaginaros la cantidad de tiempo que se pierde en el pit lane o haciendo cualquier tipo de reparación. Y ahora sí te merece la pena porque puede sonar la flauta, ¿no? Como sonó con estos pilotos. Así que muy buen fin de semana para Ferrari, se tienen que ir muy contentos con ese fin de semana. Yo creo que va a ser un antes y un después en Mónaco. Por lo menos vamos a ver a la escudería, espero ver a la escudería Ferrari mucho más adelante, mucho más batalladora con Williams y con Brabham. Y bueno, básicamente eso. Mencionar también que Riccardo Patrese hizo buena carrera, pero luego abandonó por fallo mecánico. Él salía desde las primeras posiciones, creo que era desde la quinta.
Y bueno, contaros una cosa curiosa que ocurrió precisamente en carrera y que de hecho Alberto y yo lo comentamos muchas veces. Dijimos, ¿por qué hay bandera amarilla antes del túnel? ¿Qué pasa en el túnel? Porque era el único sitio donde no había ocurrido nada, pero siempre había un comisario que de hecho lo veamos un poco porque dijimos, como cada vuelta que está sacando la bandera, al pobre le va a dar tortícolis. Y bueno, es curioso porque resulta que ese mismo día pues hubo un incendio en el hotel de Loeps y bueno, pues los bomberos fueron, apagaron el incendio y debido al uso de agua pues para apagarlo hubo filtraciones dentro del túnel. Eso hizo que hubiera partes mojadas dentro del túnel y de hecho retrasó la salida de la carrera una hora para evitar o para prevenir que los coches no cometieran o no realizaran adelantamientos en el túnel, se estableció que hubiera esa bandera amarilla al principio en ese sector. Así que bueno, mira, ya sabemos por qué no era una cosa que nos estuviéramos imaginando. Nos imaginábamos que a lo mejor el túnel, pues no sé, por visibilidad, por lo que fuera, pues no era un buen sitio para adelantar, pero no, realmente lo que pasaba es que existía ese charco o ese peligro, ¿no? Y bueno, poco más deciros. Que fue un gran premio muy bueno. Se queda el mundial bastante. No tan apretado, sigue teniendo ventaja de 10 puntos Reutemann. Pero bueno, Alan Jones sí que ha adelantado a Nelson Piquet. Tercero tenemos a Nelson Piquet. Cuarto estaría Gilles Villeneuve, que ya sumó puntos en Zolder y que con estos 9 puntos pues toma mucha ventaja en el campeonato. Después tendríamos a Jacques Lafitte, que adelanta a Ricardo Patrese, y el último, en las 5 primeras posiciones, tendríamos a Ricardo Patrese. Así que nada, muchas gracias por seguir con nosotros. Espero que hayáis disfrutado de la carrera. La podéis encontrar en nuestro canal de YouTube o en Puzzolanes, en el canal de Twitch. Veis también un poco el resumen o la conclusión, el podio que ocurrió, está publicado en Instagram. Y nada, este vídeo también lo tendréis disponible, que es un poco más resumen de lo que ocurrió en la carrera, con los highlights y también pues los momentos más importantes de la carrera y aquello que no pudimos ver, ¿vale? Así que nada, Puzolanes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente Gran Premio, que es en el de casa, el Gran Premio de España, que de hecho se celebraba en esa época en el Jarama. Así que nada, nos vemos el próximo jueves a las 8, como siempre, ¿vale? Venga, cuidado, Puzolanes.